¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es viernes, terminamos una semana más aquí en la UNAM Responde, en este espacio en donde hemos dado muestra de todas las capacidades humanas y científicas que nuestra universidad ha puesto a disposición de toda la sociedad. Hoy, para comenzar, les tengo una pregunta. ¿Cuáles han sido sus hábitos alimenticios durante esta pandemia? Reflexionenlo unos minutitos y más adelante estaremos platicando con un médico y antropólogo universitario sobre si hemos tenido tiempo de reflexionar qué comemos, también la manera en la que lo hacemos, cuáles son todas esas variables que determinan nuestra alimentación, no solamente hoy, sino a través del paso de los años, y esto también considerando que impacta directamente en nuestro estado de salud. Así es que quédense con nosotros. Además, ya es viernes, tenemos nuestras recomendaciones de cultura, la historia de Flavio, seguimos con novedades con el equipo de No Memes y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y comenzamos con la información. Como sabemos, todos los viernes se actualiza, o más bien cada 2 semanas en viernes, se actualiza el semáforo epidemiológico en nuestro país que indica cuál es la situación que guarda cada uno de los estados de las entidades, y por lo menos en la Ciudad de México se anunció ya que continuamos en semáforo naranja con alerta, lo que significa que se implementan algunas otras medidas de prevención y porque está alto el número de contagios para seguir evitando riesgos. Es nuestra responsabilidad seguir usando el cubrebocas. Vamos enseguida a conocer cuál es la situación a nivel nacional. Ustedes pueden ver cómo cambió la tendencia en la hospitalización, que venía creciendo ligeramente, y del domingo para acá pues hay un incremento muy importante día con día de las hospitalizaciones. El día de mañana ya vamos a anunciar algunas medidas, pero sí es importante que se conozca lo que está ocurriendo en la ciudad y en el Valle de México. Y es que a pesar de la pandemia, los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios esenciales que continúan a pesar de pues los retos ante la reconversión de los hospitales. Estos son servicios esenciales. Los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva incluyen los servicios de anticoncepción, como es la vasectomía. Pero definitivamente cuando empieza a haber un exceso de contagios, hay un exceso de personas infectadas, de personas enfermas, hay un exceso de personas que requieren hospitalización y muy tristemente hay también un incremento de personas que pierden la vida. Lo que puede ocurrir cuando se tiene una mayor velocidad de ocurrencia de personas enfermas que necesitan hospitalización, comparado con la velocidad a que se curan las personas enfermas, que afortunadamente son la gran mayoría de las personas con COVID-19, puede existir el riesgo de que se saturen los hospitales. Vamos también a entregar los apoyos, como lo ofrecimos, a familiares de los que han perdido la vida por el COVID. La semana que viene y la próxima. Es un apoyo directo a la familia. Eso es lo que estamos viendo. Además, ya estamos resolviéndolo. Mientras tanto, AstraZeneca dio a conocer que suministrará alrededor de 200 millones de dosis en distintos países de América Latina, por supuesto, entre ellos México. Vamos enseguida a conocer cómo se han actualizado el número de contagios y de defunciones en distintos países del mundo. El mundo registra el mayor número de muertes y de casos en un solo día. 11.617 personas fallecieron y más de 666.000 fueron confirmadas con COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos vuelve a batir récords por COVID-19. El país registró 160.402 nuevos casos en las últimas 24 horas y las hospitalizaciones alcanzaron las 67.096. California supera el 1.000.000 de casos de COVID-19, convirtiéndose en el segundo estado después de Texas en alcanzar esta sombría cifra. México firma carta de intención para la adquisición de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. El país acumula 991.835 casos y 97.056 fallecimientos.
Alemania reporta 23.542 nuevos casos diarios, su mayor aumento desde que inició la pandemia. Turquía prohíbe fumar en algunos lugares públicos para garantizar el uso adecuado de la mascarilla. Suecia reporta récord de infecciones diarias con 5.990 nuevos casos. Hungría se prepara para realizar pruebas y un ensayo de la vacuna rusa COVID-19 Sputnik V. Rusia registra su mayor cantidad de infecciones reportadas en un solo día, con 21.983 nuevos contagios. Gran Bretaña alcanza un nuevo máximo diario de 33.470 casos confirmados. La Unión Europea ha aumentado su apoyo a COVAX, un fondo global que tiene como objetivo garantizar que los países de ingresos bajos y medianos tengan acceso a una vacuna COVID-19. Japón confirma 1.660 nuevas infecciones, un número récord de casos diarios para el país. Corea del Sur comenzará a multar a las personas que no usen mascarillas en lugares públicos. Ante la situación que estamos viviendo, es común que las autoridades de distintos países sigan buscando alternativas, buscando modificaciones en estas medidas de restricción y de higiene para lograr o para evitar que aumente el número de contagios, al mismo tiempo que los científicos y especialistas siguen intentando conocer, descifrar lo que ocurre con el virus y al mismo tiempo desarrollar tratamientos y vacunas que puedan contrarrestar estos efectos, que ya son muchos durante ya varios meses de este año. Y nuestra responsabilidad, por lo tanto, es atender y valorar todos estos trabajos. Actuemos responsablemente y recuerden que aquí seguimos resolviendo todas sus dudas y sus comentarios a través de la voz del doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos habla, por ejemplo, de lo que ocurre con los bebés y COVID-19. Buenas tardes, Rosa. Tenemos nuevas preguntas de nuestro público. Una preocupación constante es saber si los bebés pueden contagiarse con la COVID-19. Esto es algo que a todo el mundo le preocupa y hay estudios recientes que nos informan de lo que está ocurriendo. En un estudio recientemente reportado en el Journal de la Asociación Americana de Medicina, se analizaron 101 bebés que tenían a sus madres infectadas por el coronavirus. Y ellas amamantaron a sus recién nacidos. En estos casos no se encontró que los bebés fueran afectados por la infección. Sin embargo, en otro estudio en Francia, en el que se analizaron 176 casos reportados de COVID-19 en bebés, se encontró que casi la mitad de ellos mostraron algún tipo de síntomas, que fue desde fiebre hasta malestares estomacales, respiratorios e incluso neurológicos. En todos los casos se encontró que el contacto estrecho entre la madre infectada por el coronavirus y el bebé fue un factor que ayudó a que los bebés desarrollaran tardíamente síntomas de la COVID. Por lo tanto, se concluye que el amamantar a un bebé no transmite el coronavirus, pero el contacto cercano con una persona infectada, su madre, sí lo puede hacer. Entonces, se cumple lo de siempre, las recomendaciones. Si la persona está infectada, una madre, por ejemplo, debe extremar precauciones de contacto para no transmitir el coronavirus a su bebé. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor, y es momento de nuestra entrevista para resolver sus dudas y las de todos ustedes. Sabemos, por ejemplo, que hay distintos factores que impactan en nuestra alimentación. Hablemos de los factores culturales, sociales y económicos, además de las dinámicas que hemos seguido durante estos meses de pandemia en cuanto a la alimentación, desde la medicina, pero también desde la antropología, y no solamente durante esta crisis, sino también considerando los antecedentes de otros fenómenos que han afectado nuestra alimentación a través del paso de los años. Para hablar un poquito y para entender cómo han sido estos procesos, saludamos esta tarde al doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de nuestra universidad y también doctor en biología. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo en este espacio universitario.
¿Qué tal? Es un gusto estar aquí en esta muy querida TV UNAM. Muchas gracias, doctor. Pues bienvenido a este espacio, intentando justamente acercar información que sea de utilidad pues a todos aquellos que nos ven del otro lado de la o de las pantallas. Y yo quiero preguntarle, para comenzar, ¿cuál es la relación entre la medicina y la antropología antes de entrar en materia, o precisamente para entender justo los temas que abordaremos más adelante? Bueno, miren, es muy sencillo. La antropología lo que nos ofrece es una visión global, integral de la especie humana. No solamente, como me ocurrió a mí mismo en mi formación como médico, desde el punto de vista biológico, de la anatomía, el funcionamiento, la manera de enfermarse, etcétera, sino abarcamos a la persona en su totalidad. Es decir, abarcamos la parte emocional, pero sobre todo lo que la antropología ha contribuido mucho es a entender los elementos culturales. Se los puedo ejemplificar de manera muy sencilla. Cuando yo terminaba mis estudios de medicina, trabajaba en el Hospital General de México, en el servicio de medicina interna. Y ahí lo que era para mí muy frustrante era encontrar que los pacientes que tratábamos de cirrosis hepática salían muy aliviados, equilibrados, digamos con su padecimiento controlado. Volvían a sus casas y volvían a comer lo de siempre, a beber lo de siempre, a portarse mal, entre comillas, y volvían a ingresar. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿qué está pasando? Y entonces eso me llevó a la antropología, donde he encontrado algunas respuestas del papel tan importante que es el comportamiento humano, con todas sus motivaciones, y la cultura para determinar cómo comemos, cómo vivimos y aumentar o disminuir los riesgos para nuestra salud. En términos muy sencillos, esto es lo que podría yo decir. Pues muy sencillos y muy claros, doctor. Y es que me lleva a hacer la siguiente pregunta. Si alimentarnos es algo que hacemos cotidianamente, evidentemente todos los días, por lo menos 3 veces al día, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo tener, como dice usted, portarnos bien con nuestra alimentación? Bueno, ahí puedo dar algunas ideas muy sencillas. En primer lugar, lo que cuenta no es individualmente cada elemento que metemos a nuestra boca. Lo que es importantísimo es considerar que lo que es fundamental es entender nuestra dieta, es decir, el conjunto de lo que comemos. Mucha gente se asusta y dice, bueno, es que yo como dulces o tomo mucho chocolate o esto o lo otro. Bueno, sí, pero ¿con qué lo comes? ¿Qué más? Es decir, por ejemplo, si yo voy a tomarme un tamal y después me tomo unos hot cakes, pues estoy tomando hidratos de carbono y más hidratos de carbono. Entonces, lo importante es seguir una regla muy sencilla, que es que comamos, fíjense bien lo que voy a decir, que comamos poco de mucho, es decir, que la dieta sea variada, que evitemos, por ejemplo, que desayunemos todos los días lo mismo, que comamos lo mismo, que variemos nuestra alimentación, y para eso en México tenemos recursos verdaderamente maravillosos. Exactamente, de eso también vamos a hablar un poquito más adelante, porque México es históricamente un país mega diverso que tiene una gran riqueza en alimentos que nos permitiría tener una dieta balanceada. Doctor, antes de pasar a estos temas, me gustaría que empezáramos hablando de cómo ha impactado, cómo se ha transformado nuestra alimentación precisamente a raíz de esta crisis sanitaria por COVID-19. Bueno, justamente eso es algo que la antropología nos ayuda mucho a entender. En primer lugar, que no podemos generalizar. Tengo datos de personas, por ejemplo, con diabetes, que justamente están muy, digamos, agradecidos, entre comillas, a esta pandemia, porque la pandemia les ha enseñado a restringir su alimentación, a escoger más cosas, a no comer lo que acostumbraban, por ejemplo, dejar de consumir tanto alimento industrializado, y han controlado su diabetes, simplemente regulando su alimentación. Para otros ha sido catastrófico, porque justamente lo que no tienen son recursos para variar la dieta. Por ejemplo, la fruta en general es cara, no es un producto, digamos, de primera necesidad, y las personas no la consumen tanto como podrían consumirla para equilibrar su dieta. Para otros ha sido todavía más grave, porque no tienen suficiente para comer. Es decir, hay personas que están muy expuestas
por ejemplo, porque han perdido el empleo, porque eran autoempleados, porque tienen que salir a la calle, y entonces sus posibilidades de alimentarse son escasas. Entonces, digamos, cada familia, cada grupo, cada persona ha tenido una respuesta. En algunos casos muy benéfica, como el caso de los diabéticos, el caso de algunas personas obesas que justamente han aprovechado el encierro para hacer más ejercicio, para comer mejor, pero en otros casos ha sido lo opuesto, es decir, personas que se pasan el día entero sin hacer nada, sentados, acostados, y que después, claro, les da hambre, comen más y han engordado. Entonces, en ese sentido, quiero darles un consejo práctico. Si ustedes tienen la suerte de tener en casa una báscula, de la que sea, no importa de la que sea, que pese personas, pésense 2 veces por semana. No lo hagan con más frecuencia porque el peso es algo que varía mucho. Si ustedes encuentran que su peso está aumentando, es un aviso urgente para que ustedes controlen su dieta, la varíen y procuren consumir menos. Sabemos que hay productos que tienen alta concentración de calorías o de energía, para decirlo de manera más precisa, y que debemos evitarlos lo mejor posible. Pero por otra parte también tenemos la necesidad de consumir alimentos que, como se dice popularmente, llenen, que nos den satisfacción, plenitud. Entonces, lograr un equilibrio es bastante sencillo. Ahora, la televisión está pasando con frecuencia programas donde se recomienda la manera adecuada de comer. Por desgracia, al no poder salir, no podemos comprar publicaciones donde lo expliquen, pero siempre hay alternativas. Digamos, la alarma es que comencemos a subir de peso. Exactamente, y este consejo además nos pide que debemos estar muy conscientes y muy atentos a todo eso que está sucediendo, no solamente a nuestro alrededor, sino con nuestro cuerpo. Y como bien nos dice, doctor, me gustaría detenernos en todos esos factores que van determinando la forma en la que nos alimentamos, que a su vez es como una cadenita e impacta en nuestro estado de salud. Nos habló ya un poquito de los factores culturales. ¿Le gustaría hablar un poquito o ampliar más sobre este tema? Claro, miren, justamente la visión antropológica es que somos personas, es decir, tenemos un cuerpo, este cuerpo está, digamos, influido por nuestra composición genética, pero aparte por nuestras costumbres. Es decir, por ejemplo, algunas personas nacen con problemas que les impiden consumir ciertos alimentos. Otras, al contrario, no tienen limitación para ello. Entonces, la parte biológica es muy importante conocerla. Algunas personas son muy sensibles al aumento de peso. Y cito un estudio clásico. Lo que se encontró desde hace varios años es que los niños que tienen desnutrición en el vientre materno, es decir, que la mamá por alguna razón no puede consumir alimentos, sea por razones económicas, por guerras, por lo que ustedes gusten, esos bebés, digamos, nacen con su metabolismo alterado, entre comillas alterado, para aprovechar todo lo que les llegue. Entonces, el haber nacido en un momento de malnutrición de la madre favorece que uno sea obeso. Es un factor biológico. Luego tendríamos los elementos psicológicos. Es decir, por ejemplo, sabemos que cuando uno se deprime, cuando uno está triste, tiende algunos a comer más, otros a comer menos. La parte emocional es fundamental entenderla. Y luego la influencia de la sociedad. Es decir, nosotros ahorita vivimos en una sociedad donde la propaganda para consumir determinadas cosas es muy intensa y a veces no la podemos resistir. Asociamos consumir ciertos productos con belleza, con salud, con mejor situación económica y caemos en la trampa de la publicidad. Y el otro, desde luego, es la cultura. Y en este sentido, la cultura mexicana ha tenido situaciones muy favorables y algunas desfavorables. Voy a poner un caso de los que a mí me gusta mucho estudiar. La alimentación prehispánica era una alimentación bastante razonable. En muchos sentidos se le ha hecho mucha propaganda a la dieta mediterránea. La dieta mesoamericana era, digamos, en muchos sentidos mejor que esa, en el sentido de que no teníamos acceso a tantas grasas,
no teníamos acceso a lo frito y comíamos poca proteína animal, que sí la consumíamos. Había grandes fuentes de proteína animal en el México prehispánico, pero cuando viene la conquista nos trae dos cosas que son muy sabrosas, pero que nos han fastidiado mucho. Una de ellas es la grasa en forma de manteca de cerdo y de aceites. Y la otra es lo dulce. Hay que recordar que simplemente uno de los primeros ingenios azucareros lo implanta en Morelos, Hernán Cortés, y de ahí los mexicanos nos volvemos dulceros a morir. Y entonces son cosas que tenemos que aprender a controlar. Y la cultura en ese sentido nos ofrece también alternativas muy valiosas para comer. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo defiendo mucho es el valor tan importante que tienen nuestras frutas, nuestras verduras, y un elemento muy importante en nuestra dieta, los quelites. Que los quelites incluso lo que ayudan mucho es a darle variedad de la dieta, y algunos de ellos tienen otras características muy favorables para nuestra salud. Y en pocas palabras, esto es, doctor, alimentos naturales que no están procesados, y de eso hablaremos también un poquito más adelante, y solamente para agregar a todos estos factores de los que ya nos platicó y con los que además nos queda muy claro cuál es la relación entre la medicina y la antropología, considerando pues a los seres humanos como seres sociales. Me gustaría agregar uno, doctor, que es la falta de conocimiento sobre el valor nutrimental de los alimentos que consumimos. ¿Cómo hacer esto? Porque estoy pensando a la hora que vamos a adquirir todos estos productos, pues es lo que comeríamos en casa. Si no somos conscientes a la hora de comprar, no somos conscientes o responsables a la hora de consumir. Miren, ahí hay, esto implicaría una hora de plática, sí, pero en términos generales, lo que nos va a producir aumento de peso, porque estamos acumulando más energía, son dos los elementos fundamentales. Los hidratos de carbono en exceso, es decir, azúcares, pero lo que no vemos y que cuesta mucho trabajo controlar son los almidones. Es decir, por ejemplo, una papa, las pastas, el pan, la propia tortilla, tienen hidratos de carbono que finalmente son almidones que se transforman en azúcares. Y el otro es, desde luego, las grasas. Es decir, las grasas muchas veces vienen ocultas en lo que comemos. Es decir, estamos probando, por ejemplo, un pastelito, y pensamos que estamos tomando hidratos de carbono y no nos damos cuenta que este pastelito tiene también grasas y que esas grasas contribuyen con su energía. Y entonces variar la dieta, procurar consumir más fruta, más verdura fresca, por ejemplo, acostumbrarnos a tomar siempre junto con lo que comamos verdura fresca, frutos, etcétera, y tratar de lograr un equilibrio. Exactamente, podríamos hablar mucho más sobre estos temas, pero estos son consejos muy útiles y además, doctor, muy sencillos que todos podemos aplicar considerando lo que nos decía hace algunos minutos, considerando las porciones y también la variedad de alimentos. Vamos a terminar aquí nuestra primera parte de la entrevista, pero regresaremos más adelante para hablar cómo impacta nuestra alimentación en nuestro estado de salud. Hablaremos por ahí de otros factores como la obesidad y la diabetes que se han puesto, digamos, como muy en evidencia a raíz precisamente de esta crisis sanitaria por COVID-19. Y también al regresar tenemos recomendaciones de cultura, humor y mucho más. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en La UNAM Responde. Es viernes, comienza el fin de semana, es momento de dejar el trabajo de lado siempre y cuando sea posible y disponernos a visitar museos, exposiciones, conocer de arte. Enseguida les tenemos algunas opciones de Cultura UNAM en casa. Para este fin de semana, el MUAC nos da una recomendación editorial y nos invita a disfrutar Amor Muñoz, Híbrida, un video en el que se conecta el campo de la biología, la tecnología y la informática. Esta obra tiene como objetivo que el espectador perciba los estímulos auditivos que desarrollamos a través de los medios electrónicos, una armónica conexión entre la tecnología y la ciencia de la vida. Vive esta instalación desde tu hogar este 15 de noviembre a las 18 horas.
En Más de Arte Digital, este fin de semana te invitamos a ver la muestra Stickers, un homenaje a creadoras mexicanas, artistas plásticas y visuales, así como investigadoras que son una parte fundamental en la producción e investigación artística en nuestro país. Esta iniciativa de Casa del Lago tiene la intención de vincular el arte con la imagen de la mujer en la actualidad y las diferentes situaciones en las que vive. Las piezas elegidas serán reproducidas y reinterpretadas en formato de sticker, una herramienta que utilizamos todos los días desde nuestros celulares. Seguimos con música. Casa del Lago también nos invita a escuchar el ciclo de trompeta experimental Aire, Metal, Saliva, Canto, 4 experimentos con la trompeta, con artistas invitados de Canadá, Estados Unidos y Suecia. Se trata de 4 conciertos de agrupaciones internacionales que utilizan elementos básicos de la trompeta, como el aire, el metal, la saliva y el canto, con el objetivo de visibilizar los procesos de improvisación que pueden presentarse en cualquier concierto. No te pierdas la transmisión en vivo este 15 de noviembre a las 18 horas. Esta tarde los chicos de Entrendi nos acercan a la situación del empleo en tiempos de pandemia y a las distintas posibilidades que se han enfrentado o que se pueden aprovechar durante estos meses. La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha representado un gran reto para los países, siendo tal vez el sector económico uno de los más perjudicados. El problema es que los despidos han venido a la alza a raíz de la emergencia sanitaria, lo que se agrava ante el hecho de que la mayoría de ellos han sido injustificados. Cifras arrojadas por el IMSS señalan que en México se ha registrado un total de 1.113.667 despidos de marzo a junio, siendo abril el mes donde se generó un despunte crítico. Por tal motivo, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social puso a disposición de los trabajadores el sitio Procuraduría Digital de Atención al Trabajador a COVID-19, donde se puede encontrar asesoría personalizada y gratuita, orientación, asesoría legal y representación jurídica mediante la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo, Profedet. Para acceder a estos servicios, están a disposición el portal web www.procuraduriadigital.stps.gov.mx, los números 800-911-7877 y 800-7172-942, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes, o bien a través del correo electrónico a la dirección orientacionprofedet@stps.gov.mx. También podrán acudir con cita previa a las juntas locales de conciliación y arbitraje para que se revise su caso. En el siguiente link podrán encontrar la dirección y teléfono de las oficinas de atención en cada estado. Hay que recordar que la emergencia sanitaria no es motivo para terminar o modificar una relación laboral. Es viernes, vamos a reír con el humor que nos presenta No Memes. La risa, la verdad es que nos quita los tensos, el enojo. Por eso vamos a ver esta dosis con el humor de los memes del día.
Seguiremos conversando sobre alimentación, salud, hábitos y en tiempos de pandemia qué está ocurriendo. Esto después de la pausa. No se vayan. Esto es La UNAM Responde. Y ya estamos de regreso aquí en La UNAM Responde y comenzamos este bloque hablando del trabajo, una de las actividades esenciales de los seres humanos en la que invertimos buena parte de nuestro tiempo. Días laborales de 8 horas, fondas llenas, tráfico vehicular excesivo en horas pico. Así era la cotidianidad hasta que un virus nos atacó y la rutina cambió sin previo aviso y fecha de regreso. Después de 6 meses de contingencia a consecuencia de la pandemia, el mayor impacto ha sido en lo laboral. A raíz de la crisis sanitaria, muchos empleos se han visto afectados, lo que ha llevado a adoptar la creación de formas no convencionales de trabajo. Además de ser una amenaza para la salud pública, las alteraciones a nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas. En América Latina, los países se han visto obligados a adoptar estrategias inmediatas para enfrentar la crisis laboral y no agudizar las desigualdades existentes en cada región. Home office, cambio de giro o creación de micronegocios han sido la opción, pero ¿para quiénes y por cuánto tiempo? Y comenzamos el segundo bloque de nuestra entrevista con el doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, quien es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y también antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Doctor, después de todo este bloque introductorio en el que además nos habla precisamente de la complejidad o de lo sofisticado que puede ser, digamos, comer bien. Doctor, me gustaría comenzar este segundo bloque hablando de la alimentación y la relación que tiene con nuestra salud. Bueno, pues esto desde siempre, cuando menos lo tenemos registrado desde los tiempos hipocráticos en la Grecia antigua, esta relación se ha reconocido. Es decir, no es solamente obesidad y desnutrición, sino tiene que ver con muchas cosas, la calidad de la alimentación. Déjenme darles un ejemplo mexicanísimo, que es el siguiente. Nosotros en México, hace siglos, se inventó algo que es maravilloso, que es la nixtamalización. Es decir, este hecho de poner el maíz a remojar ya desgranado en agua a la que se le agrega alguna fuente alcalina y que transforma el maíz. Lo primero que hace, lo más obvio, es hacer más suave la capita que lo cubre, facilitar su molienda, y con eso se hace la masa de maíz. Bueno, hasta ahí estábamos muy contentos porque era más fácil manejar el maíz. Sin embargo, ahora voy a mostrarles a ustedes dos relaciones muy importantes con la salud. La primera de ellas es que este simple proceso de nixtamalización lo que hace es que facilita la liberación de proteínas del maíz. Es decir, si nosotros comemos un elote o unos esquites, no estamos obteniendo la cantidad y la calidad de proteína que tiene el maíz, que la libera, la facilita la nixtamalización. Segundo, estamos consumiendo la cal en la cual se preparó la masa de nixtamal, y entonces esta cal, que en otras partes del mundo es difícil de obtener, la estamos incorporando en nuestra dieta. Tercera, resulta que libera también precursores de la niacina. Y en los pueblos que consumen maíz sin nixtamalizar, si lo consumen como un alimento básico, si su dieta depende mayormente del maíz, aparece la carencia de una vitamina que es la niacina y que da una enfermedad que se llama beriberi. Entonces, esta enfermedad resulta que es grave, puede producir la muerte, y el haber comido toda la vida maíz nixtamalizado en México nos evita eso. Pero hay algo más. Resulta que al nixtamalizar estamos neutralizando algunos hongos que contaminan el maíz. No me refiero desde luego al huitlacoche. Hongos que crecen en los, digamos, se ven como amarillentos o pardos o grisáceos, y estos hongos liberan toxinas
que llegan a producir incluso cáncer del hígado. Entonces ahí ven ustedes una relación maravillosa, muy mexicana, de cómo un proceso culinario que es la nixtamalización nos ayuda a vivir más sanos. Es decir, no tenemos la deficiencia de niacina, no tenemos digamos, con tanta intensidad la posibilidad de comer los hongos del maíz. Entonces ahí hay una relación muy clara. No es nada más qué da, sino es también cómo se prepara. Exactamente, los procesos cuentan mucho y por eso está, digamos, tan sensible este tema de los productos transgénicos que pues parecen estar muy de moda, no solamente en nuestra alimentación, sino en la alimentación del mundo entero. Doctor, el día de ayer, 12 de noviembre, se conmemoró también el Día Mundial contra la Obesidad. ¿Qué sucede en nuestro país donde este problema pues va en crecimiento, que tiene que ver pues directamente con nuestros hábitos alimenticios? Bueno, pues justamente el problema es que somos uno de los países con mayor obesidad y particularmente con obesidad infantil. Infantil, claro. Esto se debe a nuestra dieta, no lo podemos, digamos, atribuir a otra cosa. Es decir, lo que nos está engordando es lo que pasamos por la boca y comemos. Ahí sí de sencillo. En esto contribuyen muchas cosas. Ya dije dos de las muy antiguas. El hecho de que seamos un país que nos encanta lo frito, no hay más que caminar por las calles, ver los puestos donde abunda lo frito, se preparan, por ejemplo, algo que es muy sencillo, una quesadilla, que sería un alimento muy sano por ser una tortilla con queso o con alguna otra cosa, le llamamos quesadilla a todo, ¿no? Pero una quesadilla realmente de queso, pero nos gustan fritas. Entonces le ponemos aceite, le ponemos manteca y para adentro. Y claro, la composición de las distintas grasas tiene que ver, digamos, por muy sabroso que es la manteca, pues nos da de los ácidos grasos y de las combinaciones que son capaces de favorecer la aterosclerosis. Pero por otra parte, lo que tenemos es también nuestro afecto por el dulce. Ahorita estamos en una temporada para mí maravillosa, porque tenemos dulces muy sabrosos. Por ejemplo, ahorita tenemos la calabaza en tacha. No estoy diciendo que no la consuman, sino simplemente que modulen la cantidad de calabaza en tacha que consuman y que si además de consumirse como postre al mediodía un plato de calabaza en tacha en una cantidad modesta, no media calabaza, eviten entonces tomar otras cosas como caramelos, como dulces, etcétera, que van a contribuir con esos hidratos de carbono y esas grasas que van a contribuir a nuestra obesidad. Y desde luego lo que se ha dado mucha publicidad últimamente, pero que era muy conocido desde hace años, hay investigadores de la UNAM que lo han trabajado muchísimo, es lo nocivos que resultan los refrescos en nuestro consumo. Tampoco estoy diciendo que no los consuman, lo único que estoy diciendo es que limiten su consumo. Por ejemplo, conozco personas que son capaces de tomarse en una comida un refresco tamaño familiar. Combínenlo con otras cosas, por ejemplo, combínenlo, pero también evitando el exceso de azúcar, por ejemplo, con un agua de limón, con un té limón, con tal cantidad de infusiones que podemos hacer. Ayuden a su salud, por ejemplo, si van a tomar el agua de limón así sencillita, sin azúcar, denle un poco más de gusto y de textura poniéndole chía, que es otro de estos alimentos mexicanos tradicionales, muy viejo, muy antiguo, pero que hoy se ha demostrado el gran beneficio que puede tener para nuestra salud. Doctor, pues escuchando todo lo que nos dice precisamente en digamos, reacción en cadena, la forma en la que nos alimentamos tiene que ver precisamente con nuestra salud y con nuestra calidad de vida, considerando, como ya nos lo mencionaba, el tema de la obesidad y también por ahí la diabetes, que es otro problema en nuestro país. Me gustaría que habláramos de esa otra pregunta que debemos hacernos, no solamente lo que comemos, sino cómo comemos. Exactamente. Miren, por ejemplo, una de las fórmulas muy simples para limitar nuestro consumo, que es parte de nuestra naturaleza, es, por favor, coman despacito y disfruten la comida. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a confesarme ante ustedes, yo soy chocolatero, a mí el chocolate me encanta. Es muy difícil que yo deje de comer chocolate. Bueno, lo que he hecho ahora es algo muy sencillo.
dosifico la cantidad de chocolate que tomo y no me paso de ella. Entonces, en vez de estar teniendo aquí junto a mi escritorio un bote lleno de chocolates, lo guardo, tomo la cantidad que voy a tomar al día y no me paso de eso. Es decir, entonces, ¿pero qué hago? Lo tomo en pedacitos, ya no me lo engullo todo, sino lo tomo en pedacitos, voy disfrutando cada pedacito y digamos el gusto, por decirlo de manera común, me dura más tiempo y lo disfruto más. Y lo mismo con cualquier otra cosa, ¿no? Lo que le voy a decir es que vemos personas a las que seguramente nos cuesta mucho más trabajos, que somos chocolateros, pero debemos, por supuesto, ser responsables y medirnos. Uno de los consejos para alimentarnos sanamente. Doctor, considerando, pues ya nos llevó prácticamente desde Grecia, las culturas prehispánicas, hasta el México contemporáneo, y la alimentación es una práctica cotidiana, evidentemente, pero cómo se ha ido transformando con el paso del tiempo, con el paso de los años, porque recientemente que se han ¿cómo se podría decir? Complicado estas situaciones, por ejemplo, de obesidad, de diabetes, y ahora mismo con la COVID-19, todas estas complicaciones pues hacen que los efectos por el virus del SARS-CoV-2 puedan ser aún más complejos. Bueno, me está haciendo una pregunta de la cual estoy dando un curso de un semestre. Okay. Es decir, contestarla de manera breve no es fácil. Lo entiendo, es decir, doctor. De nuevo, aquí las cosas que yo pugno es porque nos demos cuenta de algo que ya mencioné muy de pasada, que es la riqueza de recursos que tenemos en México, y que busquemos consumir más esos recursos en vez de acudir a lo que es novedoso, a lo que nos favorece la publicidad. Le voy a poner un ejemplo muy simple. Las personas de mi generación, tengo 80 años y un poquito más, gozamos de niños, de muchos frutos que hoy los niños mexicanos actuales, urbanos sobre todo, no conocen. Por ejemplo, los capulines, por dar un ejemplo. Hay otros frutos muy sabrosos que tienen gran prestigio en el resto del mundo y que aquí, pues, si los encuentra uno es de milagro en las fruterías. Me refiero, por ejemplo, en este caso, a la pitahaya. Frutos que nos han ido cambiando. Hoy nos cuesta mucho trabajo encontrar un mango de Manila. Nos venden otro tipo de mangos que para mi gusto personal no son tan sabrosos como el mango de Manila. Entonces, esta situación la podemos remediar nosotros, los consumidores. Es decir, casi como una pregunta ritual, en los supermercados nos preguntan, ¿encontró usted todo lo que buscaba? Bueno, si no lo encontramos hay que decirlo. De esa manera ejercemos una presión para que los mercados, y en este caso concreto los supermercados, surtan los productos que consideramos valiosos, que consideramos sanos y que podemos consumir. Pero por otra parte, la elección propia de nosotros, de todo lo que podríamos consumir, y la riqueza de lo que tenemos en México es verdaderamente maravillosa. Simplemente les doy un dato. Si yo les pregunto a ustedes nombres de quelites, pues me podrán dar 5, 10, pero la lista de quelites que tiene registrado el Jardín Botánico de la UNAM, donde venden libros enteros sobre cómo preparar los quelites, qué quelites hay, es de cientos, literalmente de cientos de quelites. Lo mismo con nuestras frutas, de tal manera que es nuestro papel recuperar esta herencia antigua y aprovecharla, porque la están aprovechando otros. Doctor, y básicamente pues esta forma de acercarnos a la forma en la que nos alimentamos, vuelvo a lo que dije hace algunos minutos, tiene que ver con el conocimiento. ¿Cómo podemos comenzar a cambiar nuestros hábitos y a tener más alternativas para lograr una alimentación saludable? Bueno, en este sentido, la UNAM está haciendo muchísimo trabajo en este campo. Por ejemplo, bajo la dirección de la doctora Amanda Gálvez, un grupo grande de investigadores de esta universidad, hemos publicado ya varias cosas sobre justamente 5 quelites. De estos 5 quelites encontramos que realmente son muy benéficos para la salud. Es cuestión de meterse a las páginas de la UNAM. La UNAM es riquísima en ese sentido. Por ejemplo, este trabajo sobre quelites está en los acervos de la UNAM. Hay que escribir la palabra quelites y les van a aparecer
materiales. Hay que informarse y las fuentes son bastante amplias. Libros enteros que salen, conferencias, por ejemplo, en estos días, ayer tuvimos una reunión sobre alimentos mexicanos, la próxima semana habrá otra, justamente con las ferias estas que está haciendo la UNAM. Busquen, por favor, y van a encontrar ustedes una riqueza increíble de información. Y claro, hay publicaciones, hay revistas, hay libros que podemos seguir. Voy a aprovechar para hacer un comercial. Con todo gusto, doctor, adelante. Hay esta revista que se llama Cuadernos de Nutrición, de la cual yo soy editor asociado, que no es fácil conseguir, pero si ustedes buscan en la red Cuadernos de Nutrición, van a encontrar la liga. Por desgracia, no hemos logrado que esté accesible en Internet, pero aquí tenemos material muy valioso. Por ejemplo, en este número que acabo de mostrar, hay justamente un análisis muy serio, muy formal de las bebidas que conocemos como refrescos. Hay otra sobre justamente la alimentación de los niños en estos tiempos de pandemia. En fin, esta revista que hacemos con mucho cuidado, que hacemos un esfuerzo increíble para que la información sea científicamente sólida. En otras revistas universitarias, por ejemplo, en Cómo Ves, es muy frecuente que salga material valioso sobre la alimentación, la revista del consumidor. Es decir, en los puestos de periódicos se puede encontrar mucha información valiosa y otra de tipo propagandístico también. Es decir, entonces hay que saber seleccionar. Exactamente, doctor. Para terminar rápidamente, 2 o 3 mitos que quiera compartirnos sobre nuestra alimentación, que de esos que creamos que son sanos y que seguramente no nos están haciendo ningún bien. No le escuché la pregunta bien. Si nos ayudara con 2 o 3 mitos sobre nuestra alimentación que en términos generales consideramos que son saludables y definitivamente no es así. Bueno, hay muchas cosas, pero digamos los grandes, hay 3 grandes enemigos, pero que varían en cada persona. El exceso de grasas, el exceso de hidratos de carbono y el exceso de sal. La sal no a todo el mundo le hace daño, pero es un producto que las personas que tienen problemas de riñón, que tienen problemas de corazón, hipertensión, etcétera, deben evitar. Aquí hay que tener mucho cuidado. Insisto con esto de los productos que tienen las cosas ocultas. Si ustedes toman cualquier caldo de pollo de estos que vienen en polvo, por favor, lean lo que contiene. Acuérdense que en la descripción que viene en los envases, el primer producto que aparece es el que existe en mayor cantidad. Ahora con el etiquetado esto está cambiando un poco. Pero estos caldos de pollo es sal, punto. Es decir, tiene aparte otras cositas para darle sabor, tiene glutamato monosódico. Entonces, por ejemplo, ahí tienen ustedes una cosa que a mí me parece criminal. Que podemos omitir de nuestra dieta sin ningún problema. No, pero si yo le pongo caldo de pollo de este industrializado, el glutamato monosódico me hace que tenga yo más hambre, entonces como más. Sí, entonces, hay que cuidar mucho estos aspectos. Doctor, y leer con cuidado las etiquetas. Se nos terminó el tiempo y la verdad es que lo escuchamos hablar con esta naturalidad, lo vemos, nos comenta y nos comparte además su edad y es muchas cosas que podemos aprender justamente de quien está muy familiarizado y quien está interesado en conocer lo que comemos y lo que hemos comido como mexicanos a lo largo de la historia. Es nuestra responsabilidad informarnos y actuar responsablemente. Aprovechemos esta variedad de alimentos que tenemos y cuidemos nuestras porciones. Doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Muchas gracias por estos minutos y pues está ahí la invitación a buscar la información que se da desde Cuadernos de Nutrición. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto en saludarlo y en conocerlo y también en escucharlo. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues ahí la información. Y bueno, terminamos este programa de la UNAM Responde con la cápsula de Flavio, que nos lleva hasta Tijuana para conocer la situación que están viviendo algunos niños migrantes quienes están recibiendo su educación a distancia. Vamos a conocer la primera parte de esta historia.
seco, ¿verdad? Sí, se seca, la tierra de aquí es muy seca. Aunque le riegue uno, no va a secar la casa. Buen día. Estoy aquí con Berenice Castro. Berenice Castro es la psicóloga de Aldeas Infantiles en Tijuana y estoy presenciando una actividad. Gracias, Berenice, por dejarme participar de esta actividad donde los niños están dibujando, y me gustaría que nos cuentes de qué se trata la actividad que estamos aquí presenciando. Ok. Bueno, esta se trata de una serie de actividades, son casi cerca de 12 semanas de actividades, las cuales están hechas entre la Jugarreta y UNICEF. Esto es como un proyecto de ellos, en el cual, debido a esta situación del COVID-19, pues sabían que los niños iban a estar en los albergues, en las casas, de cierta forma sin poder salir o sin tener otro tipo de actividades. Entonces ellos generaron actividades que pudieran hacer que ellos se mantengan ocupados dentro de casa y que tengan cosas que hacer. Claro. Dime algo en inglés. Thank you. ¿Y qué más? ¿Cómo se dice? Yo no recuerdo cómo se decía cuando estás feliz. Pero ya, sí sé, pero ya no recuerdo. Berenice, ¿cuál es la diferencia que tú notas entre los niños antes y ahora que están en cuarentena? Aquí en Aldeas Infantiles quizá no noto mucha diferencia debido a que nosotros contamos con espacios amplios, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen espacios donde correr, tenemos área de juegos y todo esto. Pero, por ejemplo, la diferencia podría ser que las primeras 2 semanas cuando ellos llegan, pues de cierta forma tienen que pasar por este periodo de aislamiento en el cual se encuentran al interior de la casa. Y pues esto hace que ellos se pongan un poco inquietos, debido a que como son niños quieren estar en movimiento, en actividad constante, y pues es algo que se ha visto limitado por esta situación de que tienen que permanecer en aislamiento. Porque sí, si no estuviésemos en un aislamiento, ¿esta actividad no existiría? Sí existiría, pero también se buscaría que tuvieran como actividades extracurriculares, por ejemplo natación, karate, cosas así. Eso es lo que Aldeas Infantiles buscaría, pero ahorita como esas actividades no son posibles, entonces las actividades se llevan a cabo al interior y son actividades pues de este tipo, ¿no? Cosas que dentro de casa, con material de casa, podríamos realizar. Berenice, recién observé como una pequeña pelea entre 2 niños. Y una niña te pidió como que la cambiaras de lugar. Este tipo de agresiones, este tipo de lenguaje o de acciones es muy común entre ellos. Generalmente entre los grupos de hermanos como que existe, quizá los que son hermanos como que tienen ese tipo de conductas, como más la confianza de decir al otro mentira, mentira, por ejemplo, a que sea como una situación entre niños que son de diferente familia, ¿no? Como que ellos sí, es el típico roce quizá entre hermanos, o el querer estarla molestando o molestando. Sin embargo, pues sí, a esta edad sí también se puede dar como que conflictos con otros niños, pero nunca como que algo tan grave, ¿no? Simplemente es este querer como estar molestando al otro. ¿Qué es? Una flor. Y eso es Blancanieves, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué haces? Una flor. ¿Un qué? ¿Quién es? Daikoku, ¿cómo se llama? Naruto. ¿Tú crees que esta cuarentena, este encierro forzoso, los va a cambiar a futuro? ¿Los ha acercado mucho más? ¿Los has hecho mucho más amigos o ha generado lo contrario? Yo creo que el encierro nos va a cambiar a todos, ¿no? A todos en general. Pero sí creo que al menos a las familias ha hecho como que pues todos estén en el mismo espacio, incluso papás se detengan un poco como a tener más interacción con los niños. Simplemente, por ejemplo, están llevando las clases desde casa y al papá le está tocando hacer cosas que quizá el maestro
hacía o hace en el aula y que ellos no se habían detenido a pensar o a solucionarlo ellos, y entonces ahora les está como que tocando entrarle a esa parte, y pues los niños también creo que van a ver a los papás de forma diferente. La dinámica en la familia se va a volver diferente. Qué bien, gracias. Pues con este reportaje de Flavio cerramos una semana y también varios días anteriores de la semana pasada en la que hemos estado hablando de las situaciones complicadas a las que se enfrentan los niños y las infancias en nuestro país, un tema en el que sin lugar a dudas debemos poner atención desde muy distintos niveles y que bueno, hay muchísimas situaciones que se van complicando aún más con la pandemia. Pongamos atención y seamos sensibles ante estas difíciles situaciones. Y bueno, con esto terminamos también un programa, una semana más aquí en la UNAM Responde. Recuerden seguirse cuidando, usar el cubrebocas es indispensable para evitar contagios. Recuerden que también los seguimos leyendo a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. Y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la UNAM Responde. Adiós.